Hola compañeros, mi nombre es Sebastián Flores y voy a hablar o tratar de resumir lo que viene a ser el imperio retórico en el capítulo número 14. Bien, entonces pues en primer lugar quisiera eh, como darle cierta importancia a la manera en la que se construye la retórica, ¿sí? Y es que pues todos somos sujetos, eh, todos somos sujetos que tenemos pensamientos y recibimos información constantemente. Y es ahí cuando cada uno, con toda la información que le llega, con toda la información que llega desde el mundo de la sociedad, se pone a pensar en de qué sirve toda esta información que llega, de qué me sirve saber todo lo que sé. Y lo empezamos a categorizar entre lo que es importante, menos importante, y así sucesivamente. De esta manera empezamos a crear símbolos, empezamos a relacionar ideas con imágenes o incluso a combinarlas, ¿sí? Posterior a esto pasamos a el cómo persuadirlas, el cómo compartirlas. Y al final de esto deriva en la retórica y el lenguaje que podemos llegar a compartir como sociedad. Y esto vendría a ser el claro ejemplo de por qué una sociedad está tan conjunta en ideales, ¿sí? Porque es que entre esta misma sociedad hay una retórica y tienen su propio lenguaje, su propia manera de comunicarse, porque la retórica trata de hacer prevalecer ciertas opiniones sobre otras opiniones concurrentes. La filosofía, que antiguamente incluía ciencias particulares, está en busca de verdades interpersonales, digo impersonales. Entonces, pues dicho esto, hay que analizar lo que viene a ser cuál es la importancia de la retórica. Es que la importancia de la retórica es que es una técnica psicológica que obra sobre la voluntad del auditorio. O sea, el auditorio en conjunto tiene ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas opiniones. Y está el ponente, oponentes, pueden ser varios, eh, que pues exponen sus ideas, sus tesis, pero que tratarán de compactar sus ideas con las ideas del auditorio. Dicho esto, o de una manera muy simple tratándole de resumir, que concluye en una adhesión de ideas, podríamos decirlo de esa manera. A su vez, demostrando que en la retórica todo absolutamente es debatible, porque eh, todo objeto existente, o todo, bueno, propósito objeto o idea, siempre va a tener por lo menos dos discursos opuestos. Absolutamente cualquiera puede ser objeto de debate. En el texto pues nos empiezan haciendo alguna analogía sobre lo que viene a ser Protágoras y Platón, que Protágoras pues tenía eh, idea, su idea era que eh, no existía una única verdad. ¿Por qué? Porque él consideraba que nunca se iba a poder, como que nunca nos podíamos a poner a estar, nunca íbamos a poder estar de acuerdo, porque en cierto tema pueden existir 100 pros y a su vez pueden existir 100 contras, pero nunca se podría poner de acuerdo y por lo tanto nunca habría una verdad única. ¿Me hago entender? A su vez, o en contraposición, se encontraría Platón, que cree en la existencia en todo asunto, de una verdad en la que el filósofo debe buscar absolutamente sobre todo, y le dará a Platón un lugar de purgatorio a la dialéctica, o sea que no le da como que tanta importancia. Y en este punto es importante recordar lo que viene a ser la dialéctica, que era pues el cuestionamiento que le hacía Sócrates a los sofistas, y es que era el cuestionamiento con base a preguntas, y estas eran con la idea de reducir al adversario a lo absurdo, para que el adversario, mediante realizándole las preguntas, no en repetidas ocasiones, sino prestando la atención, eh, el adversario posteriormente se iba a terminar contradiciendo y iba a terminar cayendo en el absurdo. ¿Sí? La idea al finalizar pues, sería poner en evidencia la contradicción del sujeto y glorificar lo que vendría a ser la verdad. Tan pronto pues como se lleguen a contradecir las opiniones, no se puede admitir simultáneamente una de ellas. Por lo menos debe ser abandonada
en nombre de la verdad, claro, porque eso viene a ser como que la esencia o el fin de lo que viene a ser la retórica, y es exponer la verdad mediante pues evidencias. Y es así como Sócrates prepara el camino para la intuición de la verdad, mediante este cuestionamiento eh, constante, en el que pues se refuta al adversario, y cuando ya esté refutado, él da por sentado que ya el auditorio, que el espectador ya puede desembocar a lo que viene a ser la verdad, y se puede dar cuenta y percibe por sí mismo lo que posteriormente vendría a ser como verdad. Eh, ya hablando, ya pasamos de Sócrates, de Platón, de estas ideas. En el texto también se hacen referencia a lo que vendrían a ser estas malas prácticas del debate o malas prácticas de la retórica, en la que pues en algunas se olvida la verdad y se contente con la adhesión del auditorio, o sea, tratando de que el auditorio esté totalmente compaginado y acorde con la exposición o la oratoria de algún ponente, es manteniéndolo o tratar de conseguir esta adhesión gracias a los efectos del lenguaje, bajo el encanto, podríamos decir que de la palabra, recurriendo a la adulación constante del auditorio. No necesariamente tiene que ser constante, pero a esa, dándole esa supremacía para que de esta manera el auditorio se llegue a poner de lado de cierto eh, exponiente o cierto expositor, ¿sí? Y es que al hacer esto fácilmente el auditor, eh, las personas que están en el auditorio se pueden dejar engañar mientras les están mintiendo vilmente a la cara. Y es que eso realmente pasa. En el texto hace una relación o hace más bien una analogía en la que dice, ella se asemeja a estos hombres que en lugar de mantener sus cuerpos por medio de la gimnasia y cuidarlos con la medicina, porque saben que es beneficioso, están por otro lado los hombres que se adulan, y es que pues esto es totalmente vil, ¿sí? Que mediante la adulación tratan de convencer o hacer creer al auditorio una idea por medio del engaño y el juego de sombras. Y es que al hacer esto no se preocupan de las consecuencias nefastas que resultarán en la gula, ¿sí? Mediante esta constante adulación, mediante este constante enaltecimiento, fácilmente se puede estar engañando y poniendo al auditorio del lugar de un expositor para luego poner todo el auditorio en contra de las ideas de los otros expositores, digámoslo de esa manera. Eso es caer en un juego vil. Es ahí pues en que este tipo de mala retórica se basa en agradar y solo se preocupa en las apariencias y en maquillar la realidad por medio de colores o difuminar la verdad. Es la técnica demagógica por excelencia que deben combatir todos aquellos que les preocupa el triunfo de la verdad. El, el- el- el escritor de todo este libro le da un lugar muy enaltecido a lo que vienen a ser los filósofos, porque los ve realmente como los salvadores de lo que viene a ser la verdad y la retórica, mientras que ve a los sofistas como los generadores del engaño y de la trampa, digámoslo de esa manera. Porque dice, si la dialéctica es útil al filósofo y permite remover las opiniones erróneas, la percepción de la verdad se hará gracias a intuiciones, la retórica servirá para comunicarlas y hacerlas admitir, lo que se refiere a que es directamente subordinada a la filosofía. ¿Sí? Esta es una buena exposición, una buena manera de expresarlo. Y dicho esto, el texto eh, se basa en exponer lo que vienen a ser como los métodos que se llegaron a utilizar para buscar el discurso o el discurso retórico o la demeritación que tuvo en el caso de Descartes, que, que él, pues, él creía que solamente con tener la evidencia
ya no era necesaria la retórica, que ya no hacía falta en su discurso o que simplemente no debía haber discurso, simplemente por tener evidencia ya tenía que ser válida. O sea que no había objeto de debate, objeto de controversia para nada, solamente por tener esta evidencia. Y es que esta evidencia se lograba era por medio del método matemático, porque es que en las demás ciencias solamente se tomaba como que eh, la ilustración o la divinidad de Dios, mientras que la matemática era la única ciencia que tenía que ser con evidencia. ¿Sí? La única que podía llegar a tener evidencia, que era realmente necesario que tuviera esta evidencia. Entonces, pues es así como quizás podríamos culminar esta exposición. Agradezco pues a quienes estén viendo. Muchísimas gracias.